Nos encontramos con Leire Adot, que es Adot, ¿no? Sí. Que no me confunda, que es psicóloga general sanitaria, sobre todo especializada en terapias de tercera generación y sexología, ¿no? Sí. Buenas noches, Leire. Encantada. Pues nos vienes a hablar sobre las charlas que tienes el día 23 sobre habilidades comunicativas y estilos de comunicación. No, habilidades sociales y estilos de comunicación, ¿no? Bueno, para empezar, ¿qué son las habilidades comunicativas o habilidades sociales? Sí. Bueno, pues las habilidades sociales son ese conjunto de pautas que nosotros ponemos en marcha día a día para interactuar con los demás, y al final es la forma que nosotros, o sea, las habilidades que hacen que podamos relacionarnos con otras personas. ¿Cuántas habilidades sociales hay? ¿O no se pueden enumerar? Hay bastantes tipos de habilidades sociales, pero sí que se pueden agrupar como en dos tipos. Las habilidades sociales básicas, que son las que adquirimos de más pequeñitos y que son, pues, empezar una conversación, saber mantener los ritmos o las pausas y terminarla. Y luego están las que son más avanzadas, que ahí ya, pues, tiene que ver cómo nosotros somos de hábiles a la hora de decir nuestra opinión, de hacer una crítica, de decir que no, de pedir perdón, y son un poquito ya más complejas y, bueno, no son no son adquiridas tan prontito, ¿no?, como las otras. ¿Dónde se encuentra la problemática dentro de estas habilidades sociales? Pues básicamente el problema dentro de las habilidades sociales es cuando tenemos poquitas destrezas a la hora de relacionarnos con los demás, y eso pues al final influye en cómo nos sentimos. Se sabe, por ejemplo, que las personas que tienen menos destrezas a la hora de relacionarse, pues están más en contacto con estrés, experimentan más emociones desagradables, a veces, según cuál sea su estilo comunicativo, pues tienen más conflictos o se sienten más desplazados. Es decir, realmente repercute en la calidad de vida de la persona y en su autoestima. Para quien no sepa, esta es la temática que va a desarrollar Leire en las charlas del día 23 en la sala Polisson, ¿no?, sí, en el teatro principal. ¿Para quién está enfocada este tipo de charlas? Pues la he elaborado de una forma que, bueno, pueda ser comprendida para cualquier persona que se acerque por allí y le apetezca interesarse un poco por el tema. Y bueno, básicamente lo que me gustaría es que se llevaran cosas prácticas, es decir, herramientas, por ejemplo, para poner a prueba o desarrollar su asertividad, para estar más seguros a la hora de decir que no o de aplazar un plan. Bueno, un poquito que sea útil. Claro, porque mucha gente que acude a, por ejemplo, a tu charla, que la has realizado en otras ocasiones, a lo mejor van con la idea de, bueno, pues voy a ver una charla súper interesante, pero salen diciendo, pues mira, me he sentido reflejada en este punto o me he visto reflejado en esta otra cosa. Sí, la verdad que es algo que es muy agradecido de explicar tanto fuera de consulta como dentro, porque al final todos nos comunicamos y saber detectar de qué forma lo hacemos, de qué forma podemos mejorarlo y cómo esto impacta tanto en nosotros como a la persona que le decimos las cosas o con la que nos comunicamos, pues ya pone un punto de partida en el que decir, bueno, pues comprendo mejor que igual no lo he dicho de la mejor forma o que igual no sabe lo que quiero porque no lo expreso. Es decir, es muy importante para conocernos, para estar mejor con nosotros mismos y también para, bueno, poder forjar relaciones de calidad. ¿Este tipo de problemáticas dónde se dan más? ¿En mujeres, hombres, niños, adultos? Pues es algo que, al ser todos finalmente los que nos comunicamos, pues se puede ver en muchas etapas distintas de la vida de una persona, y de hecho no tiene por qué ser siempre el problema de comunicación solamente en una persona y en otro no. Es decir, yo puedo ser muy hábil comunicándome con mis familiares, pero con mis amigas puede que tenga un estilo más inhibido o más agresivo, ¿no?, que de repente pues diga las cosas con menos tacto, que no piense mucho en cómo les pueda sentar. Entonces, está bien poder ver en qué o con qué personas no estamos comunicándonos como nos gustaría para ya poder trabajarlo. Entonces, se ve desde niños en el cole que te dicen que a veces les dicen que se enfadan mucho o que no dicen lo que piensan, hasta personas bastante mayores. Sí. ¿Tú cómo crees, Leire, que que tienes las pautas para saber cómo se puede solucionar este tipo de conductas? Pues lo básico es poder contar con la información necesaria para decir, vale, pues estos son los estilos comunicativos, estas son las habilidades,
Y luego, después de eso, intentar tener autocrítica. Es decir, yo me comunico de una forma que me gustaría que se comunicaran así conmigo. Yo estoy a gusto con lo que digo, con cómo lo digo, porque ahí muchas veces es cuando, poniendo el foco y ya conociendo qué cosas son las que hay que mirar, pues surge la capacidad de mejora, de decir, mira, pues igual no estoy del todo a gusto, o es normal que mis amigas no sepan lo que me gusta porque suelo decir que sí a todo aunque no me guste. Entonces ahí ya es saber la teoría para ser autocrítico y aplicarlo. Pero es muy complicado igual el hacer la autocrítica, saber en qué puntos falla. ¿Cómo detectar, por ejemplo, esos problemas? Pues, hombre, en general si se ve que es una persona, porque tener pocas habilidades sociales sí que puede generar problemas bastante significativos. Si una persona nota que es un problema y que no está sabiendo detectar en qué falla o cómo mejorarlo, aunque sí que detecte en qué falla, lo ideal es que se ponga en manos de un profesional. Pero si no, siempre hay, libros, o por ejemplo hay un test bastante interesante que son 33 ítems que te mide pues cómo dices que no, cómo aceptas una crítica, cómo dices que algo no te gusta o cómo pides perdón. Y ya pues más o menos con esa parte teórica que ahora, siempre que sea desde fuentes fiables, hay tanta a nuestro alcance, pues ir mirándolo. Y luego también con personas que sean de nuestra confianza, pues a preguntarles, es decir, si tienes relaciones que realmente tengan confianza contigo, poder preguntarles, oye, ¿tú te sientes a gusto cuando te digo las cosas? ¿O te gusta cómo te apoyo? ¿O te gusta cómo te digo lo que me parece bien o lo que me parece mal? Y así tienes un feedback, porque si no es complicado, sí. Claro, porque muchas veces se normaliza algún tipo de respuestas, bueno, pues como no está de acuerdo la otra persona, yo me callo y digo, pues ya está, no digo nada. Y igual es no normalizar las conductas, por así decir, porque es lo que te digo, muchas veces normalizamos las cosas, ¿no? Sí, el problema o el beneficio con el que contamos los humanos es que tendemos a normalizar mucho. Entonces eso tiene el pro de que nos adaptamos fácilmente, pero tiene el contra de que nos cambiamos eso que no nos gusta y no lo detectamos tan fácilmente. Entonces, claro, si nosotros no somos conscientes de qué es eso que debemos cambiar o que queremos cambiar, al final, pues eso, como tú bien comentas, lo normalizas y no lo cambias. Entonces, por un lado, si tienes un estilo agresivo o estás delante de una persona agresiva, puedes decir, bueno, es que es así, ya me espero que conteste así y ya está. Y normalizar, por ejemplo, que una persona no te va a decir lo que siente o lo que piensa, o que tú no lo vas a decir, también te acostumbras, pero no deja de tener impacto. Entonces, lo malo de normalizarlo es eso, que no actuamos a tiempo o que no actuamos y nos llevamos las consecuencias. Entonces, bueno, sí que normalizar eso tiene sus beneficios y sus contras, pero está bien a veces intentar tener una mirada más objetiva. Y desde luego también se van a tratar en la charla creencias limitantes que hacen que no salgamos del estilo comunicativo que tenemos. Por ejemplo, si yo digo, siempre que muestre una opinión contraria a los demás, va a haber un conflicto. Pues eso va a hacer que seguramente no lo diga. Entonces, poder trabajar esas ideas hace que la persona, pueda construyendo una forma más sana de relacionarse. ¿Y la gente de su entorno qué papel juega? Porque, claro, estamos hablando de la forma de comunicarse de una persona, pero ¿el entorno qué papel tiene? Pues básicamente el entorno tiene un papel muy importante porque sí que va a hacer bastante cómo reaccionen ellos cuando una persona empiece a comunicarse de una forma más asertiva, pero al mismo tiempo también sirve mucho de filtro. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, 4 amigos y esos 4 amigos están ahí porque yo siempre digo que sí, siempre antepongo sus necesidades a las mías y nunca me quejo de absolutamente nada, ni defiendo mis opiniones, es fácil estar ahí, ¿no? Sin embargo, si yo empiezo poco a poco a decir en buenas formas, ¿no? Es decir, esto sabiendo cómo hacerlo, pero empiezo a decir cómo me siento o lo que me parece y ellos empiezan a rechazarme por ello, igual es que esos límites no se estaban poniendo realmente y la persona se estaba beneficiando de ello. Entonces, cuando un límite se pone y las personas no lo aceptan como que es en pro de tu bienestar, significa que en general se estaban beneficiando un poco de ese límite. Claro, una actitud comprensiva siempre abre puertas a la mejoría, ¿no? Claro, sí. Y de hecho,
sí que el miedo que tienen algunas personas de empezar a decir las cosas es eso, es decir, jolín, y si de repente se enfadan conmigo, pero claro, ¿por qué si tú eres mi compañera de trabajo y siempre coges los mejores turnos, yo tengo que aguantar eso y tú, sin embargo, si yo lo quiero coger un día, no? Es decir, ahí no está habiendo una relación equilibrada. Si yo me callo por no generar conflicto, luego llego a casa y digo, jo, es que fíjate, no he sabido luchar pues, por mis beneficios, siempre soy la última. Entonces eso genera malestar en la persona. Entonces, si tú se lo dices y la otra persona lo entiende, que sería lo lógico dentro de compañeras, genial, ya estás empezando a formar una relación más equilibrada. ¿Que no lo entiende? Bueno, pues ya está, sabes que tienes en tu entorno una persona que no respeta tus límites ni quiere tu bienestar, pero por lo menos tú sí quieres tu bienestar. Y en este caso no serían las dos casos de problemas con habilidades sociales, una en el ejemplo que has puesto, una por igual no comunicarlo y la otra por tomarse demasiadas confianzas. Sí, si la otra ha sido porque se toma demasiadas confianzas, sí, pero si realmente ha sido porque está con una persona que no sabes bien si prefiere el turno o no, realmente no puedes adivinar lo que está pensando, entonces ese es el problema de no comunicarse. Y yo como persona, por ejemplo, eres tú la que está en esta situación, ¿cómo puedo ayudarte? ¿Qué recomendaciones me darías para decir, bueno, pues tienes que hacer esto, esto y esto para poder ayudar a esta persona a que se comunique mejor? Vale, pues si estamos con una persona que tiene un estilo inhibido, generalmente va a tener miedo a que generar conflicto, miedo al rechazo, miedo a molestar. Entonces, si tú, por ejemplo, tienes una persona en tu entorno que es inhibida, si algún día decide ir ella a dónde cenar o decide comentarte algo que es su opinión, bueno, pues contestar, pues eso, con respeto, con educación y no invalidar a esa persona. Decir, pues bien, es decir, tener una relación de calidad en la que tú sabes que respeta su opinión y tú la tuya, aunque puede que no estéis de acuerdo. Y ahí es la clave, en estar libre dentro de esa comunicación y, por supuesto, igual que tenemos deberes, derechos asertivos, tenemos deberes. O sea, yo sé que puedo mostrar mi opinión, pero también sé que tú tienes el derecho a no estar de acuerdo y a que no te parezca bien, pero siempre desde el respeto y sin que una persona esté por encima de la otra. Con los años parece que nos callamos menos las cosas y que nos da más igual decirlo. Eso también es una problemática a la hora de este tipo de habilidades sociales, ¿no? Sí, lo ideal es estar en el estilo comunicativo asertivo. Habría 4 tipos, que sería el inhibido, que es este que hablamos de que se callan más las cosas y les cuesta más mostrar lo que están pensando y sintiendo. Luego está el agresivo, que es el que es justo todo lo contrario, y el pasivo-agresivo, que es una mezcla. El ideal es el asertivo. Entonces, si tú, por ejemplo, dices, ¡buah! Me he cansado de ser una persona que no diga las cosas, ahora lo voy a decir todo, pues es muy probable que peques de pasarte al otro extremo, de tener un estilo más agresivo, de no decir quizá las cosas con el respeto que requieren o teniendo en cuenta los derechos asertivos de los demás. Entonces, lo suyo es ir haciéndolo poco a poco, pero para no dar, bueno, esos cambios bruscos entre un estilo y otro, porque incluso si es una persona que me lo callo siempre y un día ya no puedo más, es raro que lo diga ese día asertivamente. Seguramente explotaré y lo estaré diciendo de forma más agresiva. Y eso, porque con la edad se va desdibujando eso de decirlo de determinada forma a, bueno, pues ya lo digo así, de tal manera, y como soy mayor lo digo, o no siempre se da así. Eso es otra cosa. No siempre se da así. Eso influye mucho en el tipo de vivencias que hayamos tenido. Si yo he sido una persona que siempre han aceptado mucho mi forma de ser y que he hablado desde el respeto y ha ido bien así, es probable que lo siga haciendo, pero si, por ejemplo, doy con una pareja que me hace sentir que mis opiniones no importan o que digo cosas que no vienen a cuento o me invalida en ese sentido, probablemente tiraré a ese otro lado. Y si, por el contrario, estoy con personas en mi entorno que fomentan mucho que diga las cosas y se hablen de forma muy directa y sin tener en cuenta las emociones de los demás, tiraré quizá para ahí. Es decir, es algo tan amplio que habría que verlo en cada caso, pero influye mucho, por supuesto, nuestro entorno, pero para que no influya tanto tenemos que tener claro qué queremos, qué es una relación de calidad y el respeto y dignidad que merecemos igual que los otros. Eso es fundamental. Has tocado un punto que me gustaría volver un poco para atrás, porque sí que es verdad que en muchas relaciones se da este tipo de conductas de
inhibir a la otra persona, entonces ya se empieza a ver problemas en las habilidades sociales, ¿no? Claro, sí, de hecho, el que yo me calle una opinión o no quiera decir cómo me siento, pues muchas veces obedece a que no sé cómo hacerlo, pero también otras obedece a me da miedo la reacción o me han hecho dudar tanto de mí que ni siquiera sé muy bien qué es lo que está bien que diga o no. Entonces, claro, es muy importante cuando una persona ves que no se comunica o con una persona o en general con las demás de forma asertiva y sin mucha problemática, ver dónde está el problema, porque igual esa persona sabe comunicarse genial, pero en ese caso está siendo muy inteligente a la hora de no comunicarse porque realmente sí que genera problemas. Y ahí la dificultad sería otra, ¿no? Una relación en la que no hay equilibrio, no que por mis habilidades sociales yo no forme relaciones equilibradas. Entonces, sí, ahí está. Es un tema muy amplio porque al final el cómo nos relacionamos es nuestra forma de decir cómo nos sentimos también, nuestra vía de formar relaciones, de expresarnos, de opinar, de conseguir lo que queremos, pero a la vez, bueno, como es una vía que se utiliza en tantos temas distintos, pues se mezcla con muchas otras cosas. Sí. ¿Cómo influye también la timidez en el tema de la comunicación? Porque esto igual se puede mezclar un poco. Sí, por supuesto. Por un lado está la parte más superficial o técnica de yo sé cuáles son los estilos comunicativos y tengo X herramientas para hacerlos, y luego está una parte más profunda de por qué yo, aun sabiendo hacerlo, no lo hago o no lo hago de la forma que me gustaría. Y ahí entran pues características de personalidad, las situaciones de las que estábamos hablando, es decir, ahí entran ya unos porqués que a veces tocan autoestima, tocan rasgos de personalidad, tocan sensación de inseguridad. Entonces, por eso es tan interesante ver por qué nos comunicamos como nos comunicamos cuando ya sabemos hacerlo de una forma adecuada y nos han enseñado. ¿Y alguno de los rasgos que podría ayudar a diferenciar entre pues, esta timidez o estas características pues, de personalidad o que realmente hay un problema con las habilidades sociales? Pues a veces sí que van de la mano, pero es trabajable. Es decir, por ejemplo, una persona que sí que sea tímida y además no tenga herramientas asertivas, pues es una mezcla que va en contra de esa persona. Entonces, si dices, vale, yo soy tímida, pero sí que sé cómo decir que no y lo he ido haciendo y me lo acoge bien el entorno, pues eso va a hacer que poquito a poco pueda sentirse más cómodo. No se va a convertir seguramente en extrovertido, pero bueno, sí que va a haber una mejoría. De confort y va a decir, pues, a lo mejor, claro, no tiene nada que ver el cómo lo comunique a cómo sea realmente. Claro. ¿Qué otros puntos vamos a poder ver en la charla, Leire? Pues en la charla vamos a ver técnicas concretas para poder hablar con asertividad, comunicarnos en este estilo comunicativo. Vamos a ver cuáles son los derechos y los deberes asertivos. Vamos a ver cuáles son esas creencias que nos limitan a la hora de comunicarnos de una forma u otra. Y en general sí que he incluido bastantes situaciones para que sea más sencillo poder entender cada uno de los temas que se abordan y que se asemeje lo máximo posible la teoría con lo aplicable que es en la vida diaria, que realmente es mucho. Claro, sí, porque prácticamente todo el mundo tenemos algún tipo de habilidad social que nos cogió un poco. ¿Qué derechos y qué deberes tenemos que tener en este aspecto, en la relación asertiva, verdad? Asertivas, sí. Pues, por ejemplo, el derecho a decir que no y a que nos digan que no, el derecho a mostrar una opinión contraria, el derecho a no estar de acuerdo, a que no nos apetezca hacer algo, a pensar diferente, a ser respetados, a que nos traten con dignidad, igual que el deber de respetar a los demás. Yo no puedo decir, ay, sí, pues yo te puedo hacer una crítica, bien hecha, pero una crítica, y luego que a mí me hagan una crítica y me ponga como un basilisco, ¿no? Porque al final ahí no estás respetando el derecho de otra persona, que no es lo mismo que ser sincericida. Es decir, utilizar, por ejemplo, las habilidades sociales de la mano de estilos comunicativos para expresar cosas, realmente no significa decir todo, pero decirlo bien. Significa que esas cosas que queremos decir, podamos decirlas y no
lo hagamos sí o sí por impulsividad de una forma que no queremos o de una forma que no estamos a gusto o callárnoslas. Significa que lo hagamos desde la razón y no desde el miedo, la inseguridad, la impulsividad. Claro, porque parece que el origen de todo está en el miedo, la frustración, porque también hay que trabajar en eso, ¿no? Para Sí. evitar este tipo de... Sí, las causas sí que realmente son muy distintas entre el estilo agresivo y el estilo inhibido, pero una vez detectas esas causas y das herramientas a la persona para poder comunicarse de una forma más adecuada, en principio ya estaría más adaptada. Porque claro, de nada sirve que yo sepa que soy muy impulsiva y por eso digo las cosas en determinados momentos que no me gusta, si luego no sé cómo hacerlo bien. Entonces es muy importante esos dos niveles, el cómo lo hago y el por qué lo hago, para estar yo a gusto de cómo lo hago y por qué. Y que eso vaya, bueno, pues de camino a mejorar, pues eso, mi bienestar, mi autoestima, mis relaciones sociales. Que al final también mis relaciones sociales van a beneficiar a los demás. Claro. Porque es como la pescadilla que se muerde la cola, lo que me beneficia a mí te beneficia a ti. Claro, sí. Entonces, Leire, ¿dónde te podemos ver? ¿Y cuándo? Pues sería el martes 23 a las 7:30 en la Sala Polisón. Pues ya saben, no se lo tienen que perder el martes 23 a las 7:30 en la Sala Polisón del Teatro Principal. Muchas gracias, Leire, por acompañarnos. Ha sido un placer. Muchas gracias. Bueno, gracias.